Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su espacio Tribuna Juvenil. Como de costumbre, en época de pandemia del COVID-19, vamos a hacer comentarios, pero vamos a cerrar con una interesante entrevista a Luis Miguel Decán, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Para nosotros un honor, una distinción que Luis Miguel, que en estos momentos apoya la candidatura presidencial de Luis Rodolfo Abinader Corona, esté con nosotros, llevándole luz al pueblo dominicano y sobre todo que existen esperanza de una nueva generación política cuando escuchamos a Luis Miguel Decán. Vamos a ir a una pausa y regresamos con comentarios y también esta interesante entrevista a este gran joven. Seguimos en Tribuna Juvenil. La cultura del debate en esta época política debe de tomar un rol protagónico en el escenario político de nuestro país. Es vital, pueblo dominicano. Cuando aquí se está diciendo que quieren escuchar a Gonzalo Castillo, a Luis Rodolfo Abinader, a Leonel Fernández, es importante. Señores, estamos hablando que con la situación del COVID-19, el coronavirus, el mundo es otro hoy en día. Tenemos que observar cuáles son las propuestas de los aspirantes presidenciales de nuestro país en los próximos 4 años, porque la República Dominicana tiene grandes retos, retos en el turismo, retos de cómo recuperar en estos momentos la situación económica de nuestro país. Y sobre todo, pueblo dominicano, ¿qué espera nuestro país en los 4 años que vienen? Y si esos futuros presidentes tienen el deber de darle una cuota a lo que es las nuevas generaciones en nuestro país, porque estamos hablando que los actores políticos de nuestro país no se retiran en la República Dominicana. No existe el retiro. Contrario a Estados Unidos, que ustedes vieron que ya Barack Obama cumplió con su rol, como también otros presidentes. Aquí en República Dominicana no observamos eso. Por eso desde aquí, esperamos que los principales aspirantes a la presidencia de la República Dominicana tomen este aspecto de debatir, de llevar luz al pueblo dominicano, que lo tomen en cuenta. Tenemos que irnos, amables televidentes, a una pequeña pausa, pero vamos a regresar con una interesante entrevista a un joven con trayectoria. Estamos hablando de Luis Miguel Decán, un joven que tengo años conociéndolo y que lleva un ejercicio político digno que demuestra que en la República Dominicana hay esperanza de que los actores actuales como Luis Miguel Decán, en un futuro, en un gobierno como en el caso de su partido que está apoyando a Luis Rodolfo Abinader Corona, en el caso de que ocupe una posición, hay esperanza de un fortalecimiento institucional, de una forma de ejercer la política, pero sobre todo en las instituciones de la República Dominicana. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar conjuntamente con Robinson Galvez, nuestro compañero, y Luis Miguel, a llevarle luz al pueblo dominicano desde nuestros hogares, una entrevista importante. Adelante, director, y regresamos con Luis Miguel Decán. Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos,
Hoy se encuentra con nosotros Luis Miguel de Camp. Para nosotros un honor, una distinción que nos reciba desde su hogar a esta plataforma Tribuna Juvenil. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muchísimas gracias, Giovanni. Muchísimas gracias, Robinson, por permitirme compartir con ustedes. El honor es nuestro poder estar nuevamente en este espacio que me siento como en mi casa, Tribuna Juvenil. Muchas gracias. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Bienvenido una vez más aquí a Tribuna Juvenil. Luis Miguel, Gracias. Queremos empezar. Hemos observado tu ejercicio político de años. Muestra fehaciente que nosotros estudiando en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Derecho, ya escuchábamos el nombre de Luis Miguel de Camp. Nosotros deseamos que le hable ese público que te está observando de tus inicios en la política y ahora, finalmente, junto a Luis Rodolfo Abinader Corona. Bueno, muchísimas gracias, Giovanni. Efectivamente, independientemente de la corta edad que podemos tener desde el punto de vista de lo que es la generalidad de los actores políticos en nuestro país, la verdad es que hemos ejercido la actividad política de manera activa, por lo menos desde los 14 años aproximadamente. Y en gran parte se debe el hecho también de que pues provengo de una familia comprometida con el quehacer político, porque vemos, sentimos y estamos conscientes de que la actividad política es una actividad obligatoria para quienes tenemos sentimientos de responsabilidad cívica. Y por eso la ejercemos y por eso nos desarrollamos, porque queremos aportar a nuestra sociedad. Pues efectivamente ha sido un trayecto interesante y entendemos que tenemos mucho que aportar aún. Y ahora, en este momento de un año tan complicado como el 2020, en donde nos agarra el año con unas elecciones frustradas, posteriormente a unas elecciones que se hacen emergentes, extraordinarias, y luego esta pandemia mundial, pues el país está más que listo para cambiar lo que ha sido un ejercicio gubernamental que no ha podido solucionar ninguna de las principales problemáticas nacionales, pasar la página de lo que ha sido esta pesadilla de 2 décadas de gobierno de régimen PLDista y pasar entonces a un gobierno de cambio positivo encabezado por, como tú señalas, Luis Abinader. Como representante del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el Partido del Toro, quien todos conocen, ha sido un partido de firmes posiciones siempre. Finalmente se ha dado lo que hemos estado señalando durante tantos años, de la importancia que toda la oposición política dominicana pueda conjugarse en una apuesta electoral de un gobierno que pueda transformar nuestro país de manera correcta. Y esa propuesta la encabeza Luis Abinader, que sin dudas va a ser electo presidente de la República en el 5 de julio. Y quiero decirle lo siguiente, ¿por qué estamos convencidos de eso? Además de los análisis de opinión que salen y todo lo que uno ve en la calle. Miren, este año, con todos los problemas que ha habido, que además venimos de un año que económicamente como nación, el año pasado recuérdense el problema que hubo del turismo, la baja turística por todo el desastre aquel mal manejado por el Ministerio de Turismo y el gobierno dominicano, vemos cómo el país invierte más de 1.000 millones de pesos en unas elecciones frustradas de febrero. Luego tiene que invertir nuevamente para hacer las elecciones que no se pudieron realizar. Pero ahora va a invertir 1.800 millones de pesos en unas elecciones del 5 de julio. El país no aguanta más. El propio ministro de la Economía, nuestro querido amigo Juan Ariel Jiménez, señala que estos 2 meses y tantos, 3 meses casi, de estado de emergencia y de paralización económica le ha costado al país más de 57.000 millones de pesos. Si atamos eso a los grandes niveles de endeudamiento que ha habido antes de la pandemia, más ahora con el tema de la pandemia y la emergencia nacional, vemos que el país no aguanta, no resiste tener que invertir en un segundo proceso. Además de eso, como decía, ya la gente ha tomado una decisión. Como dice un merengue que se ha hecho muy popular, se le coge lo que ofrecen, pero al doblar de la esquina, la gente dice en cambio. Luis, Leonel Fernández hace poco dijo precisamente que cuando hay crisis o problemas como estos que tenemos ahora de esta pandemia, hay que recurrir por obligación a préstamos para poder resolver y paliar la situación. ¿No se justifica esta parte? Mira, efectivamente hay que reconocer que prácticamente ningún país del mundo
estaba con suficiente antelación avisado de la profundidad de esta crisis que estamos viviendo. Dicho esto, tampoco podemos dejar de reconocer que el gobierno dominicano no ha cubierto las expectativas. Y me explico. En procesos de crisis, sea sanitario, sea de guerra, sea de lo que fuere, lo normal es que la población pueda guarnecerse en la protección que busca de sus gobiernos, porque esa es la razón de ser de los estados. Para eso existen los estados organizados. Claro. Sin embargo, cuando comenzó el proceso de emergencia, lo primero que ocurrió fue que Luis Abinader, de una manera responsable, de un sentimiento patriótico, independientemente de pareceres e intereses políticos electorales, propuso la realización de una gran cumbre nacional de políticos, empresarios, religiosos, sociales, de todo, porque la enfermedad no tiene que ver con partidarismos, la enfermedad tiene que ver con los seres humanos, y en este caso dominicanos. Pero eso que se produjo en marzo, hoy todavía, en el mes que nos encontramos de junio, el gobierno no quiso responder, no le dio la gana de hacer lo que le correspondía. Posteriormente, como tú bien señalas, Robinson, el propio Leonel Fernández hizo lo propio. También se sumó a este llamado. Pero el presidente Medina y el régimen PLDista entendieron que más podían ganar poniendo a los dominicanos a sufrir y la salud dominicana en riesgo, tratando de sacar ventaja política. ¿Y qué ha sucedido por esa decisión? Ha sucedido que lo más importante, que es el temor, se ha aumentado. Yo sostengo que este gobierno ha implementado en esta época de pandemia un terrorismo de Estado. ¿Por qué? Porque cuando usted no conoce la información, cuando usted desconoce los detalles, usted tiene temor. No hay nada que cause más temor que la incertidumbre, el desconocimiento. Y cuando vemos que el gobierno da datos, pero el mismo día que da el ministro de Salud datos, en la noche el presidente de la República lo contradice. Y no obstante eso, semanas después el ministro de Salud dice, no, ya ahora son 25,000 aproximadamente pruebas. Y esa misma noche el ministro de la Presidencia dice que son 100,000. Lo contradice. Se evidencia que hay un manejo interesado de la información para crear desasosiego. Y por eso ha habido una campaña demasiado evidentemente agresiva con usos de recursos públicos para apoyar su candidato presidencial. Lo correcto debió ser acoger ese llamado y el propio presidente hacer esa convocatoria. Bueno, ya vemos que no les interesó, menos les va a interesar la salud del pueblo. Entonces, recurrir a préstamos, sí, efectivamente es algo que hay que reconocer, pero ¿para qué? Para que ande una empresa privada de un candidato oficialista utilizando parte de esos recursos para fines politiqueros. ¿Para qué esos recursos? Para pagar 4, 5, 6, 7, 10 veces el precio por un termómetro en licitaciones públicas. No, así no se puede. Entonces tiene que haber transparencia. Por esa razón nosotros entendemos que además de las decisiones que ya se habían tomado y que se iban a formalizar en mayo, ahora las decisiones son mayores de que este cambio encabezado por Luis Abinader se va a formalizar el 5 de mayo. Escúchame, Giovanni, sí. Antes que se me olvide, el papá de Luis, don Atoide Camps, participó en la última o en el último debate que hubo aquí en el 2016. Así es. Y recuerdo que fue de los más connotados de lo que estuvieron ahí. ¿Qué te pareció a propósito de eso, esta participación el martes en la IRD de los 3 principales candidatos? Bueno, en primer lugar felicitamos a la IRD por haber podido lograr la confirmación de los candidatos que invitó. Efectivamente, eso no es un debate, es una presentación de visiones, lo cual tiene un valor importante, positivo. Y el hecho de que los participantes tengan previamente algunos de los temas que los anfitriones les interesaban que desarrollaran, siempre le permite a los candidatos eso. Y felicitamos también a todos los candidatos que participaron. Ahora, en cuanto a contenidos, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el único de los participantes cuyas propuestas son reales, no populistas,
sustentadas en investigación, además de ser innovadoras, y vuelvo y digo, reales, fueron las propuestas de Luis Abinader. Las propuestas de los otros dos candidatos, por ejemplo, del candidato oficialista, fueron propuestas populistas y por lo tanto evidentemente falsas, y en donde planteaban algunas cosas como si fueran novedades, cosas que ha hecho los diferentes gobiernos durante más de 20 años. Entonces, el país no es tonto, el país se da cuenta de cuando se habla la verdad. El populismo electorero que el gobierno y con su candidato ha estado tratando de impulsar, esta vez no va a poder imponerse, porque la imposibilidad de empleo que se ha presentado y que se ha destapado aún más con esta pandemia es mayor. ¿Cuáles son los factores fundamentales que queremos destacar de esa participación? Cuando el compañero Luis Abinader señala facilidades fiscales para la creación de empleo, con detalles, con cuáles son los porcentajes que hay que reducir, estamos hablando de propuestas concretas, reales, palpables, comprobables, a las que tenemos que posteriormente, del 16 de agosto, tratar de identificar para llevar a cabo. Entonces, eso es lo que el país necesita. Estamos hartos de que nos traten, que nos pretendan engañar con el narigoneo. Y afortunadamente, un discurso de altura como el que realizó Luis Abinader llega a cumplir y llenar las expectativas que este país está buscando en su próximo presidente. Luis Miguel, hace ya unos días, una semana, observamos en el comando de campaña de Luis Rodolfo Abinader Corona esa gran actividad con Milagros Germán. Observamos una actividad muy bonita. ¿Qué tú dices de la incorporación de Milagros de manera formal al proyecto de Luis Rodolfo Abinader? ¿Cómo no? Bueno, para quienes no lo saben, Milagros es familia nuestra, fue esposa de mi padre y madre de mis hermanos, y así nos tratamos, como familia que somos. Y Milagros todo el mundo la conoce, es una mujer extremadamente trabajadora. Durante más de 10 años, más de una década, programas en vivo diarios. Apenas recientemente ya está haciendo programas semanales, además de otras iniciativas. Es decir, eso todo el país lo sabe porque lo ha vivido junto con ella. Claro. Y también junto con ella, el país ha vivido no solamente ahora, sino en el 12, en el 16 y antes de eso, cómo ella, en sus intervenciones, ha podido asumir una posición responsable de denuncia ciudadana. Se ha convertido en diferentes momentos en la voz que muchos dominicanos y dominicanas a veces no encontramos cómo canalizar, y consecuentemente los dominicanos muchas veces nos hemos sentido representados por esas declaraciones que ella ha hecho. Eso le ha ganado también mucho respeto, porque todo el mundo conoce que ella no es monedita de oro de los gobiernos PLDistas, porque ha dicho las verdades de frente. En esta oportunidad... Estuvo muy activo en la Plaza de la Bandera también, con el tema que... Efectivamente, sí. Asumiendo una responsabilidad ciudadana. Claro. Entonces, ¿qué vemos? Que ahora Milagros, además de seguir ejerciendo esa responsabilidad que ha hecho durante más de décadas, ahora da un paso al frente adicional y dice, no, además de todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo, entendemos que nos corresponde por responsabilidad ciudadana y política asumir el compromiso de apoyar a este candidato que ha demostrado tener un programa de gobierno acabado, que ha demostrado tener un equipo de trabajo también con capacidad y con sed de servir, y que ha demostrado también tener la magnanimidad de poner a un lado los intereses individuales y particulares y concentrarse en los intereses nacionales ante cualquier otra cosa. Y por eso ella, que nunca había estado activa, digamos, políticamente, partidariamente, hacia afuera, pues toma esta decisión, y con ella cientos y miles de dominicanas y dominicanos, porque ella ha sido y es y seguramente seguirá siendo una especie de portavoz de un amplio sector de la ciudadanía dominicana que encuentra en ese ejemplo de trabajo y sacrificio
de sudor de frente, pues una representación digna. Creo que el proyecto de Luis Abinader se enriquece cuando personas como ella pueden aportar desde su espacio. Vamos a ir, Robinson, a una pequeña pausa. Okay. Y vamos a retornar con la parte final de esta interesante entrevista a Luis Miguel Decán. Adelante, director. Seguimos en Tribuna Juvenil. Para nosotros es un honor, vuelvo a repetirle, pueblo dominicano, que esté con nosotros en esta plataforma Tribuna Juvenil, Luis Miguel Decán. Querido Robinson, adelante, querido hermano. Sí, Luis, hay muchas inquietudes respecto a algunos temas planteados por el candidato presidencial Luis Abinader y parte de su equipo. En un momento dado, Farideh Raful encabezó inclusive un movimiento para la eliminación de la OISOE a raíz de lo que sucedió en un pasado reciente con la OISOE. Después Luis Abinader dijo que de llegar a la presidencia eliminaría entidades como el Ministerio de la Mujer, de la Juventud, y Raquel Arbaje, la esposa de Luis, en un Twitter colgó hace poco de que de llegar Luis a la presidencia, ella no utilizaría, mejor dicho, el despacho de la primera dama, sino que se iría a dedicar a trabajar para el país con su esposo. Y yo te pregunto, ¿esto no sería o no se estaría llevando el mensaje de que recurrirían al desempleo? Porque eliminar funciones, y más reciente Luis habló de fusionar las EDES, ¿esto no sería eliminar empleos, recurrir al desempleo? Bueno, Robinson, muchísimas gracias por esa pregunta. En primer lugar, quiero decir lo siguiente. De los diferentes casos que mencionabas, particularmente yo solamente he escuchado lo que nuestra distinguida amiga Raquel Arbaje ha planteado. Lo que señalas de la OISOE y otros espacios no es algo que hemos escuchado en ninguna reunión, ni siquiera en el propio programa de gobierno. Lo que este gobierno de Luis Abinader a partir del 16 de agosto va a producir es la creación de más empleos, pero empleos además de calidad. En nuestro país ha sido práctica, lamentablemente durante demasiado tiempo, de un populismo paternalista en donde competencias están asignadas a múltiples instituciones. Por ejemplo, hasta hace poco, ¿cuántas instituciones se encargaban del tránsito de la República Dominicana? Muchísimas. Pero ¿cuántas instituciones se encargan de diferentes cosas? Muchísimas. Duplicando y triplicando funciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad, en muchos casos, lamentablemente, de manera no perseguida aún, de hacer las famosas comisiones. Y eso es peligroso. Lo que sí hemos escuchado y entendemos positivo es como la próxima primera dama ha señalado que en el gobierno de su esposo, el compañero Luis Abinader, no tiene que haber una oficina de la primera dama. Señores, ¿cómo es posible que una oficina de primera dama tenga más recursos que ministerios? Eso es un abuso. Porque las competencias hay que respetarlas, la institucionalidad tiene que respetarse. Hablando de las sedes que mencionabas, Robinson, Luis Abinader no dijo que habría una fusión de ellas, no, hay que aclarar eso. Él dijo que fusionaría los consejos de administración, que son cosas diferentes. Las instituciones se mantienen separadas. Pero ¿tú sabes por qué? Porque ahora mismo, hace apenas semanas, salió la publicación de que una de las EDES estaba comprando más material sanitario, de seguridad biosanitaria, que el propio Ministerio de Salud Pública. Y esa ¿Te refieres a EDESUR? Gracias. Pero eso, señores, lloran ante los ojos de Dios. ¿Y por qué lo hacen por ahí? Y las contrataciones que se hicieron ahí fueron iguales a las que se pretendían hacer desde el Ministerio de Salud Pública, triplicando los precios. Eso es lo que sucede en los diferentes espacios. Lo que este gobierno viene a traer es institucionalidad, tanto así como vemos en el caso de la justicia, como Luis Abinader se ha comprometido a que el próximo Procurador General de la República o Procuradora General de la República no va a ser una persona que tenga vínculos políticos partidarios directos. Eso es lo correcto. ¿Cuántas persecuciones a violaciones a la ley
penal, pública, administrativa o privada, esta administración y la que la antecedió persiguieron nada. ¿Por qué? Porque están metidos, y si no están metidos que los demuestren. No, el país necesita institucionalidad y por ahí es que viene. Ahora, eso lo que va a producir es una eficientización del gobierno y un aumento de los empleos de calidad, tanto en el gobierno como en el sector privado. Ningún dominicano, Robinson y Giovanni, y amigos televidentes, ningún dominicano y ninguna dominicana le interesa estar mendigando posiciones, estar teniendo que hacer una presentación de membresía partidaria para lograr un empleo. No, eso denigra al ser humano. Otra cosa que sí ha dicho Luis Abinader es que los empleados públicos que se encuentran hoy ejerciendo su función van a seguir siendo los empleados públicos en su gobierno. Claro, habrá cambios de altos funcionarios, pero el empleo público está garantizado. Lo que también ha señalado Luis Abinader es que aumentará las nóminas de los policías y de los militares. Lo que también ha señalado Luis Abinader es que aumentará los montos de asistencia social que se encuentran actualmente. Entonces, lamentablemente, para este país, este desgobierno de casi 20 años no ha solucionado uno solo de esos problemas. Sin embargo, ha creado otros. ¿Cómo cuáles? De los niveles, bueno, los problemas fundamentales, como los niveles de desempleo que hoy se existen, han sido hechura del PLD. Los niveles de inseguridad ciudadana. Pero señores, Robinson, Giovanni, cuando Tribuna Juvenil inició, yo recuerdo haber participado en uno de los primeros episodios. Los niveles de inseguridad ciudadana no se encontraban en las alturas que se encuentran hoy. ¿Y por qué es eso? Por la falta de empleo, por la corrupción pública administrativa, por la falta de oportunidades. ¿Y eso se le puede achacar a otro gobierno? No puede ser achacado a otro gobierno después de una generación gobernando. Lamentablemente para el país esa es la realidad. Esta gente no tiene saciedad. Ha preferido beneficiarse a costa de la salud de este país, económica e inclusive física, para llenar sus bolsillos. Y ya llegó el momento de sacarlos. Y con Luis Abinader vamos a comenzar a resolver esos problemas. Otro problema que ha aumentado en este gobierno, el problema de la contaminación del medio ambiente. En el caso de Punta Catalina es un ejemplo de adquisición de una tecnología que no solamente está desfasada, sino que aumenta la contaminación y la vida de los dominicanos, consecuentemente. Que además ha demostrado no tener ningún resultado porque no han podido encender, porque no han podido resolver los problemas de cómo ha sido esa contratación. Pero sin entrar en ese detalle, hay demasiados problemas creados y aumentados por estos gobiernos PLDistas y ninguna solución. Cuando observamos los rostros de los funcionarios del PLD, estamos hablando 8 años Danilo Medina, 8 años Leonel Fernández, 16, los 4 años 96-2000, estamos hablando de 20 años. Hay muchos funcionarios que tienen 20 años en el poder. La República Dominicana, en un gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona, puede apostar, querido Luis Miguel, a rostro nuevo, a un relevo generacional en la política, pero en las instituciones públicas, en un gobierno de Luis, y hacer, como decía José Francisco Peña Gómez, lo mejor de lo viejo con lo mejor de lo nuevo. ¿Se puede esperar? Absolutamente. No solamente se puede esperar, sino que es un compromiso asumido tanto pública como privadamente por el compañero Luis Abinader. El ejemplo, bueno, el PRSD es un ejemplo, el propio PRM es un ejemplo, encabezados ambos partidos por personas jóvenes, pero también las responsabilidades, las candidaturas en los diferentes espacios, en la mayoría de los casos, en los niveles legislativos, así como municipales, una cantidad importante de jóvenes, sin que se le quite el mérito y la importancia a la experiencia. Pero además del compromiso que él ha asumido, pública y privadamente, es una necesidad, no solamente para el país, sino para el gobierno que él va a encabezar, porque necesita de las fuerzas necesarias, valga la redundancia, de la juventud con la experiencia de los buenos dominicanos y políticos que se encuentran hoy día en la oposición, para poder tomar las acciones necesarias, positivas, pero también para revisar lo que se ha hecho. No puede haber borrón ni cuenta nueva.
este país va a elegir a Luis Abinader para que resuelva los problemas que sufrimos los dominicanos, pero también de manera institucional y sin persecución política, respondan a las violaciones de los derechos de los dominicanos y de la riqueza nacional que ha automática y sorpresivamente desaparecido en muchos espacios. Luis, siempre voy a recurrir, porque es un referente en la política dominicana, pero don Atuey de Camps nos enseñó a nosotros que el principio de no reelección es un principio que el PRD, ahora PRM, debe llevarlo consigo. Pero de Luis llegar a la presidencia ahora. Perdón, cuando asuma la presidencia ahora, tú quieres decir. Sí. Si llega, porque hay 3 competidores. De llegar, si en el 2024 Luis optaría por una repostulación, ¿cuál sería la posición del PRCD, el Partido del Toro? Mira, Robinson, como tú señalas, nosotros hemos sido muy francos en eso. La razón de ser de nuestra institución política, de nuestro partido, es la defensa de la institucionalidad. Cuando se quiere modificar una constitución para beneficiarse personalmente, como lo hizo Danilo Medina en el 2015 para el 2016, el país sufre. Así como lo hizo Hipólito Mejía en el 2004, 2003-2004, el país sufrió. Ahora lo quería hacer nuevamente Danilo Medina en el 2019 y el país se opuso. Además que hay que señalar que desde fuera también hubo mucha presión. Es decir, si queremos realmente desarrollar un país, tiene que haber institucionalidad. Nosotros entendemos que lo mejor sería que cada 4 años hubiese una alternabilidad. Dicho eso, el segundo mejor modelo es el modelo actual, de que hay un nunca jamás, pero un nunca jamás sin posibilidad de posteriormente cambiarlo. No, realmente nunca jamás. Porque Giovanni decía hace un momento, 20 años prácticamente, 16 corridos, con esencialmente los mismos funcionarios en su gran mayoría. Bueno, y los jóvenes como Robinson, como Giovanni, como muchos otros, que tienen muchas cosas que aportar desde diferentes espacios, además de los medios de comunicación. No hay forma, porque se pretende que es un feudo, una finquita, y que los diferentes provincias son potreros y que nosotros somos todos borregos. No, ese es el problema del continuismo sin límites. El continuismo tiene ese problema. Entendemos que la institucionalidad debe ser respetada y que las realidades tienen que verse en ese espejo. Luis Miguel, 4 años no son nada, dicen, Luis. No, y para un 20 tampoco, y el PRD no ha resuelto nada en 20. Luis Miguel. Dicen mucho, para un buen gobierno 4 no son nada, pero para un malo 8 son demasiado. Sí. Si Luis hace buen gobierno, si llega a la presidencia, va a querer 4 más para resolver. Robinson, no queda poco tiempo. A mí me gusta esa pregunta, Robinson, porque ya me doy cuenta de que tú estás claro de que en 2 meses aproximadamente tendremos un gobierno de Luis Abinader. Yo entiendo que tú tienes que plantearlo de una manera amplia. Ahora bien, en este momento tenemos que concentrarnos de salvarle al país el trauma que significaría dejarnos llevar por el terrorismo de Estado, ir a votar en las elecciones, marcar a Luis Abinader. En el caso nuestro lo haremos en la casilla 16, obviamente, la casilla del Toro, pero marcar por Luis y los candidatos del cambio para que realmente podamos tener una verdadera democracia y salir del régimen PLDista que nos ha oprimido durante demasiado tiempo. Querido Luis Miguel, tenemos que despedirnos, pero antes quiero que le envíe un mensaje a ese pueblo dominicano que ya a una vuelta de la esquina están las elecciones del 5 de julio. ¿Por qué deben de votar por el cambio, por Luis Rodolfo Abinader Corona? Muchísimas gracias, mis queridos amigos Giovanni y Robinson de Figura Juvenil. Muchísimas gracias a ustedes, amigos, que nos están viendo. Nosotros llegamos a un entendimiento político con Luis Abinader, no por un tema coyuntural o de posiciones, de intereses individuales, sino porque se ha dado lo que hemos estado planteando durante ya más de una década. La necesidad de que la oposición política dominicana pueda reorganizarse para sacar del poder a quienes han demostrado, no porque lo diga yo, sino porque lo vivimos todos los días, a quienes han demostrado que no han resuelto un solo problema histórico y básico en la República Dominicana. Hay una cantidad importante de dominicanos y dominicanas, muchos de ustedes,
que tiene mucho que aportar, y si usted no presenta en estos gobiernos una credencial partidaria, no puede aportarlo. Si usted no les entrega una parte de las contratas, usted no puede trabajar para el Estado. Eso hay que cambiarlo. Necesitamos institucionalidad, necesitamos respeto a la dignidad humana del dominicano, necesitamos un reencuentro de la dominicanidad con la construcción conjunta. Y por eso los llamados de unidad nacional que ha hecho Luis Abinader a propósito de esta pandemia, y por eso los llamados de unidad nacional en la construcción y recuperación nacional que estamos desarrollando, encabezados por Luis Abinader, y que comenzará el próximo 16 de agosto. Llamamos a todos ustedes a que tempranito en la fila, sin dejarse provocar, con guantes y mascarillas, el 16 de agosto, perdón, el 5 de julio, vayamos a votar, marquemos a Luis y tranquilamente volvamos a nuestros quehaceres y démosle esa victoria, no a Luis, no a la oposición, démosle esa victoria a la democracia dominicana que ha estado tan golpeada durante tantos años y que merece un respiro y que merece un aliento de institucionalidad que lo representa el próximo presidente Luis Rodolfo Abinader. Gracias, Luis Miguel, de corazón. Para nosotros un honor, una distinción tenerte en esta plataforma, y estamos orgullosos de que en un gobierno de Luis Rodolfo Abinader llegarán jóvenes comprometidos como tú con un nuevo modelo político, pero no solo político, sino revolucionar lo que son las instituciones públicas de la República Dominicana. Gracias de corazón. Sí, Luis gana. Sí, Luis gana. Luis, saluda a tu talentosísima madre, que la sigo a veces por las redes. Muchísimas gracias. Que por cierto, ha propuesto y ha creado un merengue que seguramente ustedes lo he escuchado. No bailado, dilo, Robinson, lo he escuchado en las redes de ella, precisamente, lo estuve observando el otro día. Muchísimas gracias. A ustedes un placer y con muchísimo gusto, y gracias a los medios televidentes por permitirnos compartir. Mucho cariño. Gracias, hermano, de corazón. Bendiciones. Gracias, igual. Gracias, pueblo dominicano, por su sintonía. Estuvieron con ustedes Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo.